Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y misericordioso. Permítenos, Señor, siempre darte la gloria. Permítenos, Señor, siempre buscar hacer tu voluntad. Y a medida que seguimos escuchando el catecismo católico, nos ayudes a crecer en la fe y en lo que decimos creer. A entender cuando oremos el credo, entendamos todo el significado en plenitud, no nomás unas palabras por repetirlas. Esto es lo hermoso de conocer la doctrina. Y te ruego, Señor, que nunca permitas que perdamos nuestra espiritualidad a medida que crece nuestro conocimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 624, párrafo 3. Jesucristo fue sepultado. Recordemos que todavía vamos en el credo. Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Hebreos 2:9. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y el descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios. Después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. Numeral 625. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona el que vive que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Y este es el misterio del plan proveniente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando Él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Numeral 626. Ya que el príncipe de la vida fue llevado a la muerte, es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Mis hermanos, esto es importante entenderlo porque había, si mal no recuerdo, la herejía de los maniqueos, que hacían una dualidad. Decían que Jesús había salido del cuerpo, o Jesús Dios había salido del cuerpo y había dejado simplemente el Jesús hombre en la cruz, que desde distancia Él se burlaba, no burlonamente de lo que estaba sucediendo, sino en el sentido de que pensaban que lo estaban matando a Él cuando Él no murió. Entonces nosotros sí creemos que murió 100% en carne, como cualquiera de nosotros morimos. Aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo, y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio de la persona del Verbo, y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. O sea, como les decía, no es separable, no es divisible, sino la misma persona. Y murió así como nosotros. Murió como nosotros, pero su alma continuó. El cuerpo murió.
así Jesucristo también de la misma manera. No es de que murió Él nomás así como en forma de cuerpo y acá el separado Dios no murió. No. Fue la muerte como cualquiera de nosotros. No dejarás que tu santo vea la corrupción. Numeral 627. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Hechos 2:24. Y por eso la virtud divina preservó la corrupción en el cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, Isaías 53:8, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Hechos 2, 26, 27. La resurrección de Jesús al tercer día, 1 Corintios 15:4, Lucas 24:46, era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Sepultados con Cristo, numeral 628. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual de Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6:4. Mis hermanos, todo esto nos lleva a entender que nosotros tenemos que también ser sepultados al pecado. Nosotros los cristianos no podemos vivir con los mismos criterios que los paganos. Ahora los paganos están a favor del LGTB, a favor de woke, a favor de ¿cómo se llama? Abortos, a favor de la eutanasia, que crean en cualquier religión según les plazca, que mientras nos respetemos los unos a los otros, que vivan como quieran. Eso no cabe en un cristiano, no puede suceder. Nosotros los cristianos tenemos que tener los criterios de Cristo, los mismos que han estado por 2000 años. Y no cambiar los criterios porque la mayoría se dejan llevar. Así no funciona en el catolicismo. Resumen, numeral 629. Jesús gustó la muerte para el bien de todos. Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre, que murió y fue sepultado. O sea que no fue separable como unas herejías por allá andan diciendo. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Hechos 13:37. Como dice aquí, se creía que la corrupción no la experimentaban hasta el cuarto día. Artículo 5. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Numeral 631. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, Efesios 4:9-10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y la resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Christus filius tus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et vivit et regnat in secula saculorum. Amén. Es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Párrafo primero. Jesús descendió a los infiernos. Numeral 632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, 1 Corintios 15:20, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. Numeral 633. La Escritura llama infierno
Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban ahí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos malos o justos. Lo que no quiere decir que su muerte sea idéntica como la señal de Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar ahí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían predecido. O sea que antes de Jesucristo, todos iban al infierno, no había quien, o a los infiernos, no había quien pudiera pasar. Estaban en esa espera y privados de la vista de Dios hasta el momento que Jesucristo desciende, los evangeliza a esos que no estaban condenados y son rescatados de los infiernos. Numeral 634. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Primera de Pedro 4:6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Numeral 635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Hebreos 2:14 al 15. ¿Quién es el Señor de la muerte? El diablo. Entonces los que adoran a esa famosa muerte están adorando al Señor de esa muerte, que es Satanás. Por eso es satánico ese culto, sobre todo para nosotros los mexicanos. Qué vergüenza que haya nacido en México, donde se apareció la morenita. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2:10. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el rey duerme, la tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha sometido en la carne y ha despertado en los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida, pero quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. Y a ti te mando, despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en los abismos. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Antigua homilía sobre el grande y santo sábado. Resumen. Numeral 636. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo, Señor de la muerte. Hebreos 2:14. Para que no quede duda. Cuando adoras a esa famosa muerte, estás adorando a Satanás. Numeral 637. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían predecido. Palabra de Dios. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, con esto podemos entender, ojalá y nos quede claro, que la iglesia predica que Jesucristo desciende a los infiernos y rescata a todos los que estaban cautivos, porque cuando Cristo no estaba con nosotros no había la misericordia y por lo tanto nadie podía cumplir la ley, y al no poderla cumplir se iban a los infiernos. Llega Jesucristo y hace una separación. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.